el tema 5, serie aritmética. Ahí tenemos el primer término, el segundo término y así, hasta el término enésimo. Razón Q y vamos a aprender una nueva propiedad que es la suma. Bueno, en este caso es una serie porque ya estoy sumando. Si está enumerado en punto y coma sería una progresión o sucesión aritmética. Y la suma de los n términos es igual a la suma del término 1, más el último término. En este caso, el término enésimo, sobre 2. Y eso vamos a multiplicarle por el número de términos, que es n. Eso viene a ser la fórmula general para la suma de n términos. Si n vale 20, entonces sumaría la suma de los 20 primeros términos. Toda esa división se multiplica por n. O si no, a veces la suma lo multiplican por n y al final le sacan mitad, es lo mismo. Vamos entonces a ejercicios. Ahí tengo dos problemas, la cual dice la suma de los siguientes números, 1 más 4 más 7 más 10 hasta 28, y el segundo es desde el 2 hasta el 5. La diferencia que en el problema 1 o en el problema 2 es que en la 1 no te dan el número de términos, y en el 2 sí. Y acá en el caso del 2 no te dan el último término, pero sí te dan el último término en la 1. Entonces en el problema 1, primero hay que calcular el número de términos que está acá, la fórmula de la derecha. Último menos el primero entre la razón más 1. Entonces esto lo que yo voy a hacer es, en el problema 1, el último es 28. Menos el primero entre la razón. A ver, la razón de cuánto en cuánto está aumentando. Ahí nos damos cuenta que la razón es de 4 en 4. O de 3 en 3. Es de 3 en 3. Y eso resultado le vamos a adicionar 1. Veamos, entonces aplicamos la fórmula. El primer término está directo, es 1. El último lo tenemos de dato, es 28. No es, ya lo hemos, no es necesario calcularlo porque ya lo tenemos. La idea era ya el número de términos. Con la fórmula de la derecha, recuerden. Entre 2, no se olviden. Ya, y esto lo vamos a ver, cerrar en paréntesis. Esto finalmente, simplificando, sería 29 entre 2 por 10 sería 29 por 5. ¿Cuánto sería 29 por 5? Quiere decir entonces que la suma de los 10 primeros términos de esta serie es 145. Problema 2. Bueno, en este caso hay que hallar su número de términos, pero aunque me dicen que es 20, entonces yo directo coloco 20, porque ya me dan directo el n. El detalle es que no tenemos el último término. En este caso es el término del lugar 20, porque ya tengo 20. El término del lugar 20, bueno, en este caso hay una fórmula. Término 1, lo pongo directo, más 19, n menos 1, recuerda. Como n vale 20, 1 menos 19 por la razón. Revisar esa fórmula de la clase anterior. La razón es 3. Esto operando, ¿cuánto es? A ver. Entonces acá sería 59. Bien, entonces sumando los 20 términos sería el término 1, 2, más el último que es 59 entre 2. Y eso lo multiplico por ¿cuánto? Por 20, jóvenes. Son 20 términos. 610. Ese viene a ser la suma de los 20 términos, que empieza del 2 hasta el 59. A ver, estos dos problemas, concéntrese en la 3, dice, calcular
o calcula la suma de los 20 primeros números enteros positivos múltiplo de 3. Ahí me está dando directo el n, jóvenes. El n vale 20. Dice los 20 primeros números enteros positivos. El valor de la suma que lo vamos a tener que calcular. A ver, entonces, los múltiplos de 3, ¿dónde empiezan? 3, de 3 en 3. 6, 9, 12 y así. Como es múltiplo de 3 y estamos empezando con 3 y la razón es 3, entonces tenemos una gran ayuda. Miren. El término 1 es 3, atiende, miren. El término 2 es 6, que sería 3 por 2. El término 3, 3 por 3. El término 4, 3 por 4. No hay cuenta que el 3 siempre está presente multiplicado por la cantidad de términos. ¿Me dejo entender? Si acá es primer término, es 3 por 1. Si acá es término 2, es 3 por 2. Si es término 3, 3 por 3. Si es término 4, 3 por 4. Entonces, si es término 20, ¿por cuánto va a ser? 3 por 20. 60. Ya encontré el último término. Así, en forma de inducción. Si deseas, aplica la fórmula del t sub 20 es igual a t1 más n menos 1 por la razón, igual te va a salir 60. La suma va a ser igual al término 1, atiende 3, más el último, cierro paréntesis, eso va a ser sobre 2 por 20. Resolviendo entonces esto sería mitad de 20, 10 y 63 por 10, 630. El problema 5 me pide calcular el valor de x. Bueno, en este caso hay que hallar su último término. Como no tengo, sé que son x términos, n vale 20. Entonces el término en lugar x se calcula así, mira. Término 1, que es 10, más, en este caso sería n menos 1, pero como n vale x, porque son x términos, va a ser x menos 1 por la razón. En este caso la razón, jóvenes, va de 4 en 4, miren la 5, por 4. Entonces eso viene a ser el término x. Entonces la suma de los x, cuando conozco x términos, va a ser el término 1 que es 10, más el último término que está acá, miren, 4x más 6 sobre 2 por x. Y por dato, ¿cuánto es? 1144, según el problema. Esto sumando me queda 4x más 16. Simplificando, vamos a poner un paréntesis, 2x más 8. Estoy sacando mitad nada más por x. Factorizando me queda así. Sacamos mitad con el 1144. 572. Del mismo modo yo voy a descomponer el 572 en el producto de dos factores. En este caso, 26 por 22. Entonces se da cuenta, 22 es menor que 26 por 4 unidades. Entonces haciendo la identificación, entonces x tendría que ser este valor, 22. Verifica, a ver. Si x es 22, acá 26 viene a ser x más 4. A ver, si como x es 22, 22 más 4 es 26, está cumpliendo el producto. X es igual a 22. Se trataba de 22 términos la serie. En el problema 6 te dan el último término, pero no te dan cuántos términos son. Aunque ahí es una serie conocida, los n primeros números naturales. Mira, caso particular, mira, 1, 2, 3, 4,
y el último término, si son consecutivos a partir del 1, entonces directo el número de términos vale 21, porque son 21 términos. 1, un sumando. 2, 2 sumandos. 3, 3 sumandos. 4, 4 sumandos. Quiere decir que 21 es el 21 sumando o el 21, o el término del lugar 21. O sea, directamente 21 pongo acá. Y la suma de los 21 va a ser el primero, repito, más el último, entre 2, o simplemente recuerda la fórmula antigua, n por n más 1 entre 2, que es lo mismo. Como n vale 21, sería 21 por 22 entre 2, y eso es lo que vamos a sacar ahorita. ¿Por cuánto? Por un número de términos que es 21, que es el mismo famoso acá, mira. 21 por 22 entre 2. A ver, ¿y cuánto sale eso? A ver, ¿cuánto sale eso? Mire, ahí la suma en el numerador me sale 11. 22 entre 2, 11. Ahora simplemente 11 por 21 me va a salir 231. Entonces finalmente, digo acá, la suma de esos 21 términos, 231. A ver, en la número 7, en este caso, miren, yo tengo, es una serie en forma descendente. Miren. La razón es menos 6. De menos 6 en menos 6 hasta un negativo está llegando, miren, porque está disminuyendo. Entonces, ahí vamos a primero calcular el número de términos. El número de términos es el último. Acuérdese que es menos 175. Siempre se empieza con el último. El último menos, ese menos último que estoy haciendo es de la fórmula. El último término es negativo. El último término menos el primero que es 4,25. Entre la razón es negativa, es menos 6. Y todo eso se le va a agregar 1. Así me está quedando el número de términos. Así me está quedando. Y todo eso le vamos a adicionar más 1. Muy bien. Eso me sale 100 más 1, 101. O sea, quiere decir que mi valor de n es 101. 101. ¿Estamos? Eso sería mi número de términos, 101. Y bueno, operando, chicos, operando ya eso sería el último menos el primero entre la razón más 1. Esa es fórmula pasada. Entonces, como ya sé que son 101 términos, digo acá, son la suma de los 101 términos. A ver, la fórmula está acá. El primero, que es 425, otra vez, más el último. Pero el último es negativo, por eso lo encierro en paréntesis. Menos 175, y eso sobre 2. La fórmula es sobre 2. Entonces voy a volver a cancelar otro paréntesis de la suma interna con el negativo del 175. Y luego finalmente eso lo multiplico por el número de términos, que es 101. Eso me sale 250. Y la mitad de 250, jóvenes, porque hay una división de 125. O sea, prácticamente me está saliendo así, miren. 125 acá. Finalmente multiplica 125 por 101. Y eso me sale 12.625. Entonces, esa es la respuesta, jóvenes. 12.625. Bien, entonces pasamos a este último problema. Miren, acá solamente la suma que es 21, suma de los x términos sería el primero 1 más el último que es x, más x sobre 2. Y todo eso le vamos a multiplicar por x, porque son x términos. Eso por dato es 21. Al pasar, jóvenes, el 2 para arriba me estaría quedando así, mira. 42. Pero 42 es lo mismo decir 6 por 7.
Haciendo la identificación respectiva, X tiene que ser 6. Y con eso está saldo de problema 9. X tiene que ser 6. X vale 6. En la 10 dice la suma de los 30 primeros términos siguientes, pero o sea, a partir del término 30 sigue el término 31 hasta el 60. Igual siguen siendo 30 términos, pero dice del 1 hasta el 30 son 30. De ahí sigue el término 31, o sea, el número 31 y el último que es 60, porque son los 30 siguientes. Entre 2, y eso le vamos a multiplicar, jóvenes, ¿por cuánto? Por 30, porque son 30 números. A ver, la suma de 31 más 60 es 91 y la mitad de 30 es 15. Entonces la respuesta es 1365.